Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al conversatorio Aportaciones, Análisis y Reflexiones sobre Max Weber. En el INAP organiza esta tarde, contaremos con las reflexiones de los 3 especialistas nacionales más destacados sobre la figura y obra del sociólogo alemán. El pasado 21 de junio se conmemoró el centenario del fallecimiento de Max Weber. Por tal motivo, el Instituto no ha dejado pasar la oportunidad para abrir un espacio de reflexión que nos permita apreciar la naturaleza y el alcance de las aportaciones de este célebre autor, así como su relevancia dentro de las ciencias sociales en general y de la administración pública en particular. En el ámbito del estudio y práctica de la administración pública, Weber es conocido por el desarrollo del tipo ideal de la forma de dominación legal racional, en la cual la burocracia juega un papel central. Esto resulta de una pertinencia en la actualidad en la que observamos un desinterés por la profesionalización del servicio público y desmantelamiento del aparato burocrático. En este sentido, se abren diversas interrogantes relativas a por qué ha sido tan difícil establecer administraciones públicas burocráticas en el sentido weberiano. También resulta interesante preguntarse hasta qué punto es deseable que se establezcan cuerpos de funcionarios dotados del conocimiento técnico especializado que Weber identificaba en su modelo. Hay que resaltar que en varios de sus textos, el sociólogo de Heidelberg observa que en situaciones en las que la clase política no se ha desarrollado, los funcionarios puedan ostentar mayor poder o influencia en el gobierno de la que sería deseable en una democracia. A continuación, les mencionaré la más destacada trayectoria de nuestros importantes invitados. Doctor Francisco Gil Villegas. Es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México, es doctor en Estudios Políticos por la Universidad de Oxford y en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es reconocido como investigador nacional nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Es editor y traductor de la nueva edición de La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y autor del libro Max Weber y la Guerra Académica de los 100 años. Doctor Luis F. Aguilar Villanueva. Es doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y cuenta además con estudios postdoctorales en Filosofía Política en la Universidad Estatal de Tübingen, Alemania. Es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Fue presidente del Comité de Expertos de la ONU en Administración Pública. Es considerado como el iniciador del enfoque analítico de políticas públicas en México y América Latina. Es autor de libros Política, Racionalidad Administrativa, INAP 1982. Max Weber, La idea de ciencia social, 1998. Gobernanza y gestión pública del Fondo de Cultura Económica, 2006. Y el gobierno del gobierno INAP 2014. Asimismo, preparó los 4 antologías sobre políticas públicas. Actualmente es el director fundador del Instituto de Investigaciones Políticas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. La doctora Gina Zabludowski es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es reconocida como investigadora nacional nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Desde marzo del 2015 es integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Actualmente es profesora e investigadora titular C
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autora de los libros Patrimonialismo y Modernización, Poder y Dominación en la Sociología Oriental de Max Weber, Fondo de Cultura 1993, Intelectuales y Burocracia, Vigencia de Max Weber, UNAM Atropos 2009, Sociología y Política, el Debate Clásico y Contemporáneo, UNAM 1995 y 2002, Empresarias y Ejecutivas en México, Diagnósticos y Desafíos, IPADE Plaza y Valdés 2013. A continuación, le cedo el uso de la palabra a nuestros destacados invitados. Bueno, pues es un enorme honor estar aquí con tan distinguidos colegas y en el seno del Instituto Nacional de Administración Pública para rendir homenaje a Max Weber a 100 años de su fallecimiento, que ocurrió el 14 de junio de 1920 como consecuencia de un rebrote de una pandemia que había alcanzado su pico un año antes, en 1919. Max Weber muere joven a los 56 años, en el momento en que estaba a punto de cosechar una serie de textos, de publicaciones que había estado trabajando, buena parte de ellos durante los años de la Primera Guerra Mundial y otros inmediatamente después. Lo que fue considerada su obra principal por su viuda, Marianne Weber, Economía y Sociedad, es una obra que apareció póstumamente y que el propio Max Weber nunca pudo enviar con la obra completa a la imprenta. Envió una cuarta parte, que es la que finalmente pudo revisar, de una serie de textos muy extensos, y finalmente pues esa obra apareció póstumamente y no como él probablemente la hubiera pensado. Es una obra que en cierta forma se debe mucho al diseño que su viuda Marianne Weber llevó a cabo para que finalmente se convirtiera esto en la principal obra de su marido, algo que el propio Max Weber no veía así. Max Weber consideraba que su principal aportación a la sociología iban a ser sus 3 volúmenes de ensayos de sociología de la religión, de los cuales alcanzó a revisar las galeras nada más del primer volumen, en donde aparece una segunda versión de su obra más conocida, de su tesis más conocida y más polémica, que es el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, junto con un estudio de sociología de la religión en China y otros que tienen que ver con ideas muy importantes sobre cómo se conectan las ideas con las bases económicas, sociales, que dan pues surgimiento, entre otras cosas, a lo que una década después, pues Karl Mannheim y Max Scheler acabaron bautizando como la Wissensoziologie o la sociología del saber, traducida al inglés como sociología del conocimiento. Pero la Hauptwerk, como le llamó Marianne Weber, de su marido, la obra principal, no fue algo que Weber hubiera pensado que se iba a publicar de la manera en que finalmente se publicó, con muchos materiales que Marianne Weber recuperó de economía y de los borradores que tenía Weber para una enciclopedia, una Grundrisse del Sozialökonomik, y que pues acabó siendo mucho más grande de lo que Max Weber pensaba originalmente enviar a la imprenta. Si Weber no hubiera muerto y hubiera podido enviar lo que faltaba a la imprenta, y hubiera salido una obra en 1921-1922, probablemente no se hubiera llamado Economía y Sociedad. Eso fue una batalla que ganó Marianne Weber con los editores. Hubiera tenido un título, unos dicen que se hubiera llamado El ordenamiento de los poderes políticos y económicos, que es un subtítulo que aparece dentro del texto, y otros dicen que sí existía por ahí un aviso muy interesante, porque Weber no admitía mucho el término sociología, que se iba a llamar nada más así, sociología, y alguna referencia
a los ensayos de comprensión interpretativa. Marianne Weber es la que acabó planeando esto y gracias a ella esta obra se acabó siendo considerada la obra de ciencias sociales más influyente del siglo XX en una encuesta que llevó a cabo la Asociación Sociológica Internacional con sede en Canadá en 1999 y un cuestionario que enviaron a diversos expertos en 62 países. Así que ya tenemos aquí dos elementos importantes para la caracterización de Max Weber. Haber escrito la obra más influyente de ciencias sociales en el siglo XX, aunque en realidad fue una obra que acabó teniendo las características actuales gracias a su viuda. Y el otro aspecto es que, bueno, cuando muere Max Weber, Karl Jaspers, el fundador, como dice Gadamer, el fundador del movimiento existencialista moderno del siglo XX, reclamó como una de sus principales influencias la de Max Weber para hacer esa filosofía de la existencia. Y en el discurso funerario llamó a Max Weber el filósofo más importante de nuestro tiempo. Al reclamarle Heinrich Rickert, el metodólogo al que se le atribuye a veces la noción del tipo ideal sin ser propiamente de él, pero que sí influye en muchas cosas de Max Weber, que Max Weber jamás se había considerado a sí mismo filósofo, Jaspers respondió pues que lo era por todos los temas tan amplios que llegó a abordar y ese estudio interdisciplinario en muy diversas direcciones. Además de eso, pues en 1932, quizá enojado por eso, de lo que había dicho Rickert, de no considerar a Max Weber un filósofo, siendo que Jaspers, que era filósofo, consideraba que era de lo más importante, pues escribió un libro que se intitula Max Weber, político, investigador y economista. Y quita a un lado el término de sociología, basándose en el hecho de que Weber tenía una serie de reservas para incluso el término mismo. Pero ese libro empieza diciendo que quizá me equivoqué en 1920 cuando llamé a Max Weber el filósofo alemán más importante de nuestro tiempo. Y llegó a decir es que Max Weber es realmente el alemán más grande de nuestro siglo, y eso lo van a apreciar adecuadamente pues generaciones venideras, los que vienen más adelante. La discusión entonces sobre si Weber es filósofo tiene evidentemente una fuerte influencia por su texto de la ciencia como vocación y por otros planteamientos que llegó a hacer desde un inicio de su vida, una fuerte influencia a través de la filosofía de la vida y con contactos con Simmel en lo que acabó siendo pues esa filosofía de la existencia fundada por Karl Jaspers en su Psicología de las Concepciones del Mundo, donde construyó tipos ideales de visiones del mundo, no de acuerdo a Dilthey, sino de acuerdo a Max Weber. Pero en fin, son muchos más los temas. En el año 2005, en la Universidad de Heidelberg, los profesores Wolfgang Schluchter y el recién fallecido Rainer Mario Lepsius, sus alumnos más bien, editaron un libro que se llamó El paradigma Weber. Allí hacen una síntesis de hasta qué punto todas las aportaciones de Weber constituyen un paradigma de las ciencias sociales con referencia explícita a lo que Thomas Kuhn llamó lo que es un paradigma científico en su libro de la estructura de las revoluciones científicas, y con variantes y limitaciones que puede haber para lo que pueden ser las ciencias sociales, acabaron planteando que efectivamente se puede extraer un paradigma de investigación de Max Weber en muy diversos ámbitos. En parte, por lo que escribió en Economía y Sociedad, él tiene pues una sociología teórica, una sociología de la religión, una sociología jurídica y también pues acaba teniendo sociología de la dominación y una sociología o una explicación de los fundamentos racionales y sociológicos de la música contemporánea. Nos aportó la forma de hacer construcción de tipos ideales
que son instrumentos conceptuales para poder ordenar una realidad plurivariable y multifacética, sin que lo de ideal quiera implicar que es algo normativo, que así deben de ser las cosas. Su tipo ideal de la burocracia, por ejemplo, no está diciendo que así tienen que ser las burocracias, sino que es un instrumento conceptual que, aplicado a investigaciones históricas o empíricas, se puede ver en qué medida se alejan o se acercan más a esta construcción conceptual. Lo mismo ocurre con respecto a su noción del carisma. Esto forma toda una exposición en la visión del paradigma de Max Weber, porque el término carisma, que se ha vuelto pues un término de uso común en los noticieros deportivos, en los atractivos que pueden tener galanes y actrices de cine y televisión, a políticos, por supuesto, pues es un término que Max Weber sacó de la historia eclesiástica primitiva de Rudolf Sohm, y de ahí lo llevó primero para presentar esos tipos de dominación, no en una sociología política, sino en una sociología de la religión, y después ya lo extrapoló para llevarlo a la sociología de la dominación propiamente dicha. Weber es también famoso por supuestamente haber planteado una neutralidad valorativa o una ciencia libre de valores, que esto ha sido tradicionalmente también muy mal entendido. Leo Strauss y otros han acusado a Max Weber de querer excluir los valores de la investigación de las ciencias sociales. Y eso no es así. Weber no está negando que los valores sean muy importantes y que puedan orientar, por ejemplo, ciertos fines de la investigación o por qué elegimos ciertos temas para investigar y no otros. Muy frecuentemente, los temas de investigación más científica en ciencias sociales están orientados por una toma de relación valorativa con respecto a lo que se considera que es importante o pertinente en una determinada circunstancia. Y Weber, además, en sus intervenciones en la Asociación para la Política Social, la Verein für Sozialpolitik, acaba exponiendo una posición en donde dice, si yo defiendo de esa manera tan enfática que se separen los juicios de valor en la investigación científica de lo que es propiamente los juicios de hecho en ella, no es porque considere que los valores no son importantes, al contrario, precisamente porque considero que esos valores últimos son fundamentales, no deben de juzgarse o no deben derivarse a partir de juicios de hecho o de investigaciones fácticas. Y es un punto que defiende específicamente después en esa misma intervención para tratar la cuestión referida a qué es lo que significa el estudio de una burocracia, no necesariamente desde un punto de vista instrumental, conceptual, típico, ideal, como lo plantea en Economía y Sociedad, sino desde una perspectiva de valores políticos, de una posición política tomada frente a la política social, de una defensa de una democracia parlamentaria que defienda los valores del individuo y de la posición que una nación propia puede tener en el mundo. Son posiciones valorativas de carácter político, histórico, universal, y constituyen entonces un ámbito que le permite hacer también una evaluación sumamente crítica de lo que constituye, de lo que es la burocracia. Las cuestiones de accidentes del político y el científico, que en realidad Max Weber, es decir, quizás aclaremos esto, Max Weber nunca conoció y nunca escribió un libro que se llamara El político y el científico. Nunca conoció en vida un libro que se llamara La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Nunca conoció y ni siquiera se imaginó que su obra más grande se iba a llamar Economía y Sociedad. Tampoco llegó a vivir. Entonces, cuando muere Max Weber, realmente estaba a punto de cosechar todas estas obras que acabaron adquiriendo características diferentes en función de lo que decidió Marianne Weber. Esa es una de las razones por las cuales en la última edición
del Fondo de Cultura Económica, para la segunda versión, no para en la que estuvieron presentes el doctor Aguilar y la doctora Zabludowski hace 6 años, lo estaba recordando con ellos en la Rosario Castellanos, sino que esa edición se agotó y yo conseguí algo que originalmente los editores del Fondo de Cultura habían tenido miedo de hacer, que era darle una especie de reconocimiento a Mariani sin faltar a lo que era su propia voluntad. Por esta razón, entonces, pues, publiqué una versión de Economía y Sociedad, no me encuentro ahorita acá, con una imagen de Marianne Weber al lado de la de Max Weber. Aquí está Max Weber solo, pero la otra incluye a los dos. Y eso me dijo Schluchter, un editor, que eso había sido una decisión muy apropiada, que en Alemania no podían hacer porque allá sus libros que publica la editorial de Tübingen son así, sin ninguna imagen, pero aquí aprovechando la cuestión de las imágenes, podíamos poner a Mariani como coautora, porque incluso llegó a ser acusada de ser deshonesta intelectualmente en vida. Llegaron a decir que si ella había sido la coautora del libro, se tenía que poner como coautora. Y ella nunca quiso hacerlo, de tal manera que pues se tuvo que quedar la obra nada más como de Max Weber, porque tampoco sabemos qué tantos agregados ella pudo haber realizado. Pero en fin, yo quiero aterrizar todos estos aspectos de un Max Weber que estudió problemas de sociología industrial, que estudió por primera vez cuestiones demográficas con respecto a qué importancia tenía la migración de trabajadores migratorios polacos al este del río Elba en la posibilidad de tener un crecimiento en el Producto Interno Bruto del Reich alemán, de un Max Weber que abordó temas que van pues también relacionados a una teoría de estratificación de clases sociales, donde introduce la cuestión del estatus. Y de un Max Weber que, como dice Jaspers, inspiró, perdón, aquí lo tenía la referencia a la cuestión de Marianne Weber apareciendo a Max Weber, que es lo que Schluchter dijo fue una buena solución, porque de esa manera no se faltó a la voluntad de Max Weber y se le da un crédito en eso y en la introducción a lo que se refiere a su enorme aportación. Yo quiero, para centrar esto un poco más, pues irme a una decisión que se tomó para esta obra, para esta edición, que fue el sacar de la edición antigua de Economía y Sociedad. Esta es la edición que todo el mundo tuvo durante 20 reimpresiones, y que es una edición que no es la impresión de Marianne Weber, sino que al final se incluyeron unos fundamentos racionales y sociológicos de la música que no aparecen en la primera edición de Max Weber, y los editores alemanes decidieron enviarlo al final, y una sociología del Estado que Max Weber nunca escribió, sino que la inventó Winkelmann, pero para ello utilizó básicamente escritos políticos, de militancia política de Max Weber, como el de Parlamento y Gobierno en una Alemania reconstruida. En esos textos, Max Weber presenta una crítica muy seria a la cuestión de la burocracia. Y en ese sentido, ese tipo de planteamiento que apunta a lo que para algunos otros autores, como Wilhelm Hennig, constituye su temática central. Hay una discusión, Max Weber cambió una temática central originalmente sobre el capitalismo y lo incorporó en una visión más amplia de los procesos de racionalización y sus derivados, racionalismos y diferentes tipos de racionalidades. Pero hay una versión que toca la perspectiva original de Jaspers y dice que en realidad la problemática ninguna de esas dos son muy importantes, pero no centrales, dice por ejemplo Wilhelm Hennig, sino que su problemática central era la preocupación por qué tipo de ser humano va a tener que vivir en condiciones sociales y económicas de un mundo crecientemente burocratizado, racionalizado, tecnologizado, y en donde el ser humano va a acabar siendo muy dependiente de la tecnología.
De tal manera que cuando Max Weber utilizó en la ética protestante la expresión de el caparazón duro como el acero, que Talcott Parsons tradujo mal, pero muy exitosamente como la jaula de hierro, él se preocupaba por esa cuestión al final de la ética protestante, en donde se pregunta específicamente por ese tipo de ser humano. Un tipo de ser humano que va a ser transformado por la tecnología, que va a ser transformado por todo lo que Weber alcanzó a visualizar, que era el desarrollo tecnológico contemporáneo, y que él decía, esa tecnología puede transformar la esencia de la naturaleza humana. Vamos a tener seres humanos esencialmente diferentes a los que hemos conocido a lo largo de la historia. Y si él no conoció todos estos elementos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición ahora, pues podríamos preguntarnos, como yo les hago a veces a mis estudiantes, la pregunta de, imagínense que faltando 2 días para el examen final, ustedes se quedan sin celulares, sin iPads, sin computadoras, sin internet, y tienen que presentar su examen. Un estudiante actual no sabría cómo resolverlo. Todos estos elementos, todos estos gadgets tecnológicos, no constituyen una prisión o una jaula de hierro, como lo tradujo Parsons al final, sino que constituyen esta especie de caparazón, Gehäuse, que es el término que usó Max Weber, que puede ser usado lo mismo como habitáculo, como lo tradujo Wenceslao Roses en un libro de Lucas, o puede ser una cápsula acerada, o puede ser, hay 11 o más de 11 traducciones diferentes para este término. Una de ellas es la de caparazón. Al inglés se traduce como shell, como concha, en el sentido de que la concha, el caparazón, forma parte, por ejemplo, de una tortuga, de un molusco, y ya no se puede separar. La tortuga, si se separa de su caparazón, moriría. No vive ese habitáculo como algo externo, sino como algo que forma parte de sí misma. Y lo mismo la tecnología actual. Está transformando la esencia de la naturaleza humana porque ya no es algo externo, que lo vivamos como algo ajeno a nosotros mismos, sino que está incorporado en nuestro propio modo de ser. O es más, en otro término fundamental para Max Weber, nuestro propio modo de conducción de vida, donde estamos ya hoy con la pandemia, viendo en qué medida se nos cambia el estilo de vida y tenemos que apoyarnos en la tecnología para podernos comunicar como lo estamos haciendo ahora en este momento, pero como lo señaló también otros comentaristas existencialistas de Jaspers, de Weber, como Jaspers y como Carl Lewis, esto está relacionado un poco con un proceso de enajenación con respecto a lo que representa este desarrollo técnico. Sea como sea, lo que hemos visto recientemente, abuelos que no pueden ver a sus nietos, fallecidos que no pueden tener ya un ritual de duelo como el que tradicionalmente se había tenido en muy distintas culturas cuando alguien fallecía, y que tiene que ser pues encapsulado en bolsas de plástico, no en jarras de hierro, pero en sarcófagos que tendrían ciertas características de que tienen que estar sellados, nadie lo puede ver, no puede haber reuniones sociales. Todo eso está cambiando la esencia de la naturaleza humana, y por eso esa es la temática central que estos autores consideraban que Genis puede demostrar, además con citas expresas de Max Weber en las respuestas que dio a sus primeros críticos a lo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, una tesis muy mal entendida siempre, y que por eso resultó tan fructífera en sus malos entendidos y sus buenas comprensiones, y que dio campo para una batalla por más de 100 años con respecto a si Weber había dicho que la ética protestante era la causa del capitalismo, si dijo en realidad algo muy diferente, si dijo, como se los dijo a sus críticos, mi tesis no es sobre protestantismo y capitalismo, lean bien, es sobre ética protestante y un espíritu económico, una mentalidad económica. Entonces no es una relación directa de protestantismo y capitalismo. No estoy explicando aquí los orígenes del capitalismo. Eso lo explicará Weber en otro curso que dio sobre historia económica general, donde va a introducir
muchos otros aspectos. Pero en fin, a mí me interesa para concluir un punto específico que se refiere a estas dos visiones de la burocracia. La parte académica, que es lo que sí está incluido, y eso es lo único que está incluido en la nueva versión de Economía y Sociedad, excluyendo las partes que no formaban parte de lo que Weber consideraba sus escritos académicos, sino sus escritos de militancia política, y que es lo que sirve como instrumento conceptual para considerar a Weber como el padre de la investigación, como nos dijo el presidente del INAP hace unos minutos, pues el que dio origen a todos estos estudios también de investigación burocrática y de política pública. Y por el otro lado, su visión de la parte crítica, en donde Weber para nada está diciendo, como lo han presentado algunos, que era el promotor de un modelo de vida burocratizado, sin que hiciera ninguna crítica a ese tipo de funciones, o que su tipo ideal tenía carácter normativo, en el sentido de que la burocracia debería de ser así. Eso Max Weber jamás lo llegó a plantear así. Pero en una intervención que tuvo en la Verein für Sozialpolitik, la Asociación para la Política Social, en 1909, en una exposición espontánea, no llevaba a Weber esta parte escrita, sino que fue espontáneo y vehemente en un discurso para explicarle a los diseñadores de la Sozialpolitik su posición con respecto a la necesidad de separar juicios de hecho y juicios de valor, pero que eso no le impedía hacer una crítica a la burocracia. Llegó a decir algo que yo acabo de traducir, no conozco una traducción completa, hay unos fragmentos en la biografía de Marianne Weber sobre Max Weber, y hay otros en una traducción de un politólogo estadounidense, una muy mala traducción, además muy cercenada, de esa intervención, en donde Max Weber da una definición de las características de la burocracia, pero también de sus límites y de cómo la ve como ese instrumento, ese medio que debía de servir al fin que es el ser humano, y cómo la burocracia se acaba convirtiendo en un fin en sí mismo que oprime a los seres humanos a los que en un principio debería de servir como un instrumento. Y a mí me parece que dado que esto es escrito y no se ha hecho la traducción al español, la acabo de hacer, es muy interesante, porque ahí Max Weber lo que dijo fue lo siguiente: ninguna maquinaria del mundo trabaja de manera tan exacta y precisa como esta maquinaria humana de la burocracia, y encima de todo, que sale tan barata. Eso es lo que decía Weber. Es insuperable desde un punto de vista técnico objetivo, pero no solo existe la medida técnica. ¿Cuál es su consecuencia en el campo de la administración y la política? Quien se integra a ella se convierte en una tuerca de la máquina, igual que en la gran industria, e interiormente se siente cada vez más como una tuerca y se pregunta si no podría convertirse en una tuerca mayor. Resulta aterradora la idea de un mundo donde no hubiera otra cosa que esas tuerquitas, es decir, personas aferradas a un mezquino puestecito, esforzándose por trepar para alcanzar uno mayor. En una situación semejante estamos hoy atrapados, y la gran cuestión no es por consiguiente cómo promoverla y activarla, sino con qué podemos contraponernos a esta maquinaria a fin de salvaguardar un resto de humanidad que quede libre de esta parcelización del alma, un término que usa Levitt, cita esto Levitt en su libro, en su estudio de Weber y Marx. ¿Cómo podemos contraponernos a esta maquinaria a fin de salvaguardar un resto de humanidad que quede libre de esta parcelación del alma, de este supremo dominio de un estilo burocrático de vida? Debemos preguntarnos ahora más bien cuáles son los proyectos de política social ante esta burocracia tan avanzada, de la que vosotros, les dice a los miembros de la Verein für Sozialpolitik, de la que vosotros hacéis un elogio tan apasionado. Yo no puedo más que sorprenderme frente a la ilusión que se ha apoderado de vosotros con respecto a que cuando el patrón privado haya sido sustituido por el funcionario público, las cosas van a mejorar para los empleados.
Los funcionarios se enfrentarían con las mismas molestias y pequeñas guerrillas con las que antes se enfrentaba el industrial privado con sus trabajadores. Y nadie podrá hacernos creer que así la política social saldría gananciosa. ¿Qué ocurriría, pues, si los burócratas estatales obtuvieran la autoridad sobre las siempre crecientes comunidades y estratos de la clase trabajadora? ¿Adquirirían acaso un mayor sentido de lo sociopolítico por las continuas e inevitables fricciones que tendrían con las organizaciones laborales? ¿Cuál sería entonces el destino que esperaría un Estado si tuviera lugar este total sometimiento? Si el Estado se convierte cada vez más en un empresario, si por ejemplo participa en la minería haciéndose cargo de pozos e ingresa en el cártel de carbón con aspiración a llenarlo de perspectivas sociopolíticas. Lo más seguro es que en este abrazo con la gran industria no había el papel de Sigfrido como humilde en el anillo de los Nibelungos, sino más bien el de el pusilánime Rey Gunther. El Estado se llenaría de puntos de vista empresariales, en lugar de que las empresas adquirieran la perspectiva político-social. Es del dominio público que las condiciones en la mina cuyos propietarios del Estado son lo peor que puede darse en una política social. Solo una comunidad laboral independiente del criterio de los burócratas puede promover a largo plazo una auténtica política social. Por eso me opongo a la glorificación acrítica de la burocracia. Su principal fuerza motor es una sensibilidad puramente moralista, la fe en la omnipotencia del elevado nivel moral de los funcionarios prusianos alemanes. Pero personalmente yo veo tales cuestiones también desde el punto de vista de la posición de poder internacional y del desarrollo cultural de un país. Y aquí la cualidad ética de la máquina desempeña hoy una función decididamente decreciente. Ciertamente, si la ética mejora la precisión del funcionamiento de la máquina, es valiosa para el mantenimiento del mecanismo tal como ahora. Bien, pero supongamos, pregunto, ¿qué tal le va a Francia o Estados Unidos con sus funcionarios corruptos? ¿Qué tal le va a Inglaterra con su denostado gobierno de vigilante nocturno? ¿Qué tal les va a esos países, por ejemplo, en el ámbito de la política exterior? ¿Somos nosotros los alemanes quienes hemos avanzado más en este campo o son más bien ellos? Lo cierto es que los países gobernados democráticamente, con unos funcionarios que sin duda están en parte expuestos a la corrupción, han tenido más éxito en el mundo que nuestra burocracia tan moral. Y si debemos emitir ahora juicios de realpolitik, y si en última instancia se trata de la posición de poder de una nación en el mundo, dado que muchos de nosotros consideramos que este es el valor último y decisivo, entonces pregunto, ¿qué tipo de organización tiene hoy mayor efficiency, si se me permite usar esta expresión en inglés? La expansión del capitalismo privado con un funcionariado puramente de negocios, que está más expuesto a la corrupción, o la dirección estatal mediante el tan moral, glorificado y autoritario funcionariado prusiano-alemán. Y entonces, con todo respeto al mecanismo tan moral y correcto de la burocracia prusiana alemana, por el momento no puedo reconocer que sea capaz de hacer tanto por la grandeza de nuestra nación como la logra en sus propios países el funcionariado extranjero, el cual puede estar moralmente muy por debajo de nuestra burocracia prusiana, porque carece de su sacra aura divina y además se ve acompañado del afán de lucro del capitalismo privado, tan reprobable desde el punto de vista de algunos de nosotros, aunque no yo. Bueno, pues esto nos permite ver una perspectiva de la burocracia que es muy diferente a la que siempre se usa cuando se piensa, la burocracia de Max Weber, que es ese modelo que en realidad nunca existió o que no existe, o que quizás existió en Prusia, cuando en realidad aquí está haciendo una crítica a la burocracia prusiana en función de aquellos alcances y límites que no puede superar. Y con esto, pues es la aportación que yo quería presentar ahora ante el INAP y en este conservatorio dentro del paradigma de Weber, en donde estas críticas a la burocracia, esa crítica a la racionalidad instrumental que tanta influencia iba a tener, aunque no lo citaran, pero está demostrado que es lo que influyó en Adorno y Horkheimer cuando escribieron la dialéctica de la Ilustración,
en esa enorme influencia que tuvo en discípulos no directos, no del aula, pero discípulos reales, como Karl Jaspers, como Georg Lukács, como Roberto Michels, como Joseph Schumpeter, en diversas, muy diversas áreas, y que todos con sus diferencias, porque son de muy diversa procedencia ideológica y política estos herederos, todos coinciden en reconocerle, como Lukács llegó a decir todavía en 47, el sociólogo más importante de nuestra época es Max Weber, antes de escribir Al asalto a la razón, como lo llegó a decir Karl Jaspers en lo que ya cité, o como lo dijeron Michels y Schumpeter, este último en Capitalismo, Socialismo y Democracia, que construyó su tipo de democracia real basada justamente en planteamientos weberianos. Así que conviene tener esta visión alterna de lo que de cómo Weber veía a la burocracia y a la administración, porque lo que podemos decir es que Max Weber no que puede quedar reducido a ser simplemente un teórico de la administración pública, es algo mucho más. Y ahí es donde entran todas estas consideraciones de pensamiento crítico que llevó a que marxistas, existencialistas, economistas neoclásicos o incluso de influencia keynesiana como Schumpeter acabaran viéndolo como una gran figura. Entonces, muchas gracias, y con esto, pues de la burocracia y de los tipos ideales de dominación, le doy la salida a la doctora Gina Sabludowski para el tema que ella nos va a tratar hoy, que es el de los tipos ideales de dominación de Max Weber, con especial referencia a alguno de ellos. Doctora Sabludowski, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer mucho esta invitación del Instituto Nacional de Administración Pública por la invitación a participar en esta mesa y felicitarles por esta iniciativa. De veras, al presidente y a la vicepresidenta del instituto, en el que especialmente he tenido yo contacto para la organización de esto. Ahora, también para mí es un honor y una ocasión muy especial compartir la mesa con Francisco Gil Villegas y con Luis Aguilar Villanueva, que para mí son como un ejemplo de lo que se ha hecho para analizar y difundir la presencia de Max Weber en México y en el mundo de habla hispana, y yo pienso también que a nivel mundial. Ya escucharon al doctor Francisco Gil Villegas, ya lo vieron salir con los libros, que son libros monumentales, que él ha reeditado o traducido, en fin, ha hecho una labor editorial sumamente destacable, y además realmente es uno de los que sabe casi todo sobre Weber. A mí me ha tocado convivir con él en congresos, y sabe desde lo más académico y la página donde está en una cita, hasta las relaciones íntimas de Weber con las mujeres. Entonces, realmente está muy bien informado de todo, le pueden preguntar casi cualquier cosa sobre Max Weber. Y bueno, y especialmente con el doctor Luis Aguilar Villanueva, realmente yo conocí a Max Weber por sus clases en Acatlán, cuando hablar de Max Weber era abrir un panorama a las ciencias sociales que apenas estaban saliendo del dogmatismo que había por la presencia casi compulsiva del marxismo, y realmente inyectó un aire a las ciencias sociales y fue maestro de maestros, porque muchos nos hemos basado en sus clases y el estímulo que él dio para seguir con esta beta de investigación. Entonces, para mí él siempre es mi maestro, aunque desde luego los errores de la alumna no van a ser responsabilidad suya. Entonces, me da muchísimo gusto, realmente es un honor para mí estar en esta mesa con ustedes dos. Les tengo un gran aprecio además. Bueno, yo voy a hacer mi intervención, que se va a centrar en los tipos ideales de dominación, y hasta donde el tiempo me lo permita voy a tratar de abordar 5 subtemas, que es por qué Weber es un clásico, cuáles son los aportes de la sociología política y en particular de su tipología de la dominación. Voy a ampliar, como estoy en el ámbito de la administración pública,
Yo supongo que mi auditorio y todos ustedes pueden saber mucho más de burocracia y de servicio social de carrera que lo que yo sé. Entonces voy a hablar de un concepto de burocracia ampliado como teoría de la organización y como cultura de la burocracia, que no se reduce al ámbito de la administración pública, sino que tiene que ver con la organización del trabajo, pues, y de la cultura y de las expectativas que prevaleció durante gran parte del siglo XX. Aún no sé si usar el pasado o el presente. Creo que eso será parte de la discusión. No sé si los valores de la burocracia y las perspectivas que habría y las expectativas del trabajo burocrático siguen siendo parte del presente o no. Esa quizá lo podríamos dejar para del burocracia en el sentido ampliado, como cultura laboral y como teoría de la organización, no circunscrita al ámbito de la administración pública, que es más el tema de ustedes especialistas que el mío. Luego voy a hablar de esto que les digo, la vigencia de esta concepción en el mundo actual, y finalizaré con una preocupación que tengo sobre los liderazgos contemporáneos. Entonces, ¿por qué Weber es un clásico en las ciencias sociales? Creo que ya abordó mucho y muy bien Francisco Gil Villegas en el hecho de que, pues por eso estamos aquí, porque estamos discutiendo con él como si fuera nuestro contemporáneo, porque las generaciones lo han considerado un autor relevante que vale la pena seguir discutiendo, porque como dijo Francisco Gil Villegas, la Asociación Internacional de Sociología en el 2000 consideró que en primer lugar el libro más importante del siglo era Economía y Sociedad, y la Ética Protestante estuvo en el cuarto lugar, y Max Weber fue el único autor citado 2 veces dentro de los 10 libros más importantes. ¿Por qué es un clásico? Porque construyó un andamiaje teórico con categorías que seguimos utilizando hasta la actualidad: carisma, burocracia, legitimidad, dominación, Estado. Y este andamiaje teórico conceptual, diría yo, es especialmente importante en las ciencias sociales, donde muchas veces los vocablos y el lenguaje que usamos académicamente no se distingue del el lenguaje común. Y muchas veces utilizamos la palabra democracia, o ni hablar de palabras como neoliberalismo y populismo, más como un adjetivo que como una definición conceptual. Entonces, estos clásicos nos presentan una advertencia de la importancia de utilizar el lenguaje académico y de la necesidad de definir los términos, incluso para estar en desacuerdo o no con él. Como dice, en una ciencia social que afortunadamente estamos en una época que no está sujeta a un dogmatismo o a una escuela específica, los conceptos son polivalentes y podemos tener varios conceptos de democracia con base a la división de poderes Montesquieu, con base a los partidos políticos retomaríamos a Michels, pero lo importante, como dice Alexander, es que los conceptos nos permiten entender nuestros desacuerdos. Quizá no nuestros acuerdos, pero los desacuerdos, porque todavía tenemos muchas mesas redondas o estudiantes que hacen su tesis de cuestiones y que a la hora de definir sus conceptos al final de la tesis parece que no hay una definición precisa. Entonces es un clásico por su aparato conceptual y sobre todo es un clásico por las preguntas que nos deja hacer, como todo buen conocimiento, no tanto por las respuestas que nos da, sino por las preguntas que nos abre. Por muy visionario que haya sido Max Weber, y fue muy visionario, porque prever que el siglo XX va a ser el siglo de la burocracia y que la sociedad de masas sería la sociedad de la burocracia, y hacerlo a principios del siglo XX, y decir que independientemente de que los regímenes sean socialistas o capitalistas, lo que prevalecería es la burocracia, y decirlo antes de la revolución de 1917, él conoció y escribió sobre la de 1905, que fue la revolución fallida, pues sí
es muy visionario y se le ha considerado un profeta, pero por muy profeta que sea, pues fue un ser humano que no pudo trascender su tiempo y no pudo ser un adivino. Entonces, por eso a partir de ellos podemos hacer preguntas sobre la vigencia de sus conceptos y sobre en qué medida estos siguen vigentes. En lugar, es un clásico porque es un deleite leerlo y porque leerlo enriquece nuestro acervo cultural. Esto también es como lo son los clásicos de la literatura. Es decir, leer a Shakespeare o leer a Cervantes o leer a los autores clásicos es una riqueza cultural en sí misma. Entonces también en todos estos sentidos Weber es considerado un clásico. Ahora les voy a hablar de los tipos de dominación que se refiere a la es muy difícil hablar de una cuestión tan amplia en la obra de Weber en un espacio tan reducido, y además yo no sé qué tan familiarizado esté el auditorio con ello y qué tanto estaré repitiendo algunas de las cuestiones que se saben, pero eso casi siempre ocurre en una conferencia. Pues como ya le dijo el doctor Gil Villegas, pues sus famosos tipos de dominación, que son burocracia, carisma y tradición, y la tradicional se divide en dos: el feudal, que es más propio de Occidente, y el patrimonial, que es más propio de Oriente. Entonces, ¿dónde se encuentran, en primer lugar, dónde se encuentran desarrolladas y cuándo fueron escritas? Creo que el doctor Gil Villegas ya dio las pistas, o sea, en gran medida están en Economía y Sociedad. Economía y Sociedad es una obra inconclusa, entonces depende la edición, depende dónde están los tipos de dominación. Hay dos partes, una que es la que escribió después, que se conoce como tipos de dominación, que es la parte más sintética, y una que escribió antes, que es la sociología de la dominación, que es su parte con más referencias históricas y quizá la más rica. Y en las diferentes ediciones ha cambiado, en muchas de ellas, antes de que ya me hiciera la aclaración, porque no tengo la edición que hizo el doctor Gil Villegas aquí, pero afortunadamente ya me explicó que la parte que aparecía al principio, o que parecía primero, que eran los tipos de dominación, y que se envió, si no mal recuerdo, al último como apéndice, y considero que este es un acierto, porque entonces los lectores pensaban que esta era la primera parte que escribió, y esta parte es mucho más esquemática, es como un esquema del resumen histórico que resulta mucho más rico. Pero también la sociología de la dominación, también como lo presentó el doctor Gil Villegas, está presente en su gran sociología comparativa, que es la sociología de las grandes religiones. Y ahí, por eso también coincido con lo que un poco dijo Gil Villegas, de alguna forma la sociología política y la sociología religiosa de Max Weber están entrelazadas, tanto en términos temporales como los temas que trata. O sea, al abordar la religión China es el ejemplo de la burocracia patrimonial. En Economía y Sociedad habla de Egipto, pero en la religión china es el ejemplo de la burocracia patrimonial de los mandarines. Y en la religión en India es el ejemplo de una dominación carismática, e incluso para un término que introduce Max Weber, que se llama carisma de clan, que se refiere a las castas en la India. ¿Por qué son carisma de clan? Porque se nace siendo parte de una clase, de una casta. El carisma se basa en características innatas, y entonces por eso utiliza los tipos de dominación en la sociología de la religión. Entonces, segundo punto, ¿cuáles son los presupuestos de la teoría de la dominación en Weber? Primero, hay una diferencia fundamental entre poder y dominación. El poder es una concepción más amplia, o sea, toda dominación implica poder, pero no al revés. El poder en términos generales es la probabilidad de imponer la propia voluntad, de tomar decisiones que afecten a otros. Y la legitimidad y
la dominación es un tipo de poder que es legítimo, que implica, por lo tanto, una reciprocidad y obediencia. Es decir, los dominados creen en la leyenda de que los dominantes tienen razón de estar ahí en base a la legitimidad de la ley y la democracia en el caso de la legitimidad racional burocrática, la legitimidad de la tradición que se puede heredar desde los reyes, la gerontocracia, la religión, en el caso de la tradicional, y la legitimidad carismática con características innatas. La otra es cuestiones que sustentan a los tipos de dominación, como ya lo dijo el doctor Gil Villegas, es la concepción de tipos ideales. Es decir, no son tipos ideales no como un ideal o como un proyecto político, sino como una concepción, como una construcción mental de la que mucho ha abordado Luis Aguilar Villanueva en todos los antecedentes de la construcción epistemológica de Weber, que están en los 2 tomos editados por Porrúa de, ¿cómo se llama?, la tradición y luego la innovación. ¿Sí? Están todos los sustentos de la teoría epistemológica de Weber, donde los tipos ideales como herramientas conceptuales, que básicamente, como dijo el doctor Gil Villegas, no se encuentran en la realidad tal cual, sino son categorías de análisis. En la realidad encontramos regímenes burocrático-patrimoniales, carismático con mezclas de tradicionales, o sea, una cuestión mucho más ricas. Entonces, para hablar básicamente de los tipos de dominación, bueno, pues sabemos, la tradicional puede estar basada en preceptos religiosos, en la herencia para el trono, en los reines y príncipes. Hay dos casos, aunque eso también tiene que ver con tipos, la feudal, que es el caso de Occidente, que es una dominación con base a privilegios, poder local, órganos de defensa no centralizados, cada señor feudal tenía su propio aparato de militar, y la patrimonial, que tiene que ver con el modelo de Oriente, que es un poder centralizado, favoritismo, ahí sí muy vinculada con la corrupción, porque en la medida en que no hay un cargo fijo y un salario fijo, los funcionarios responden y pueden estar con base a prebendas. Por eso, pues varios han dicho, yo también en mi libro Patrimonialismo y Modernización, que gran parte de la estructura política del México contemporáneo, del México histórico desde la colonia hasta la actualidad, pues se puede decir que responde a ciertos patrones patrimoniales, donde hay un poder discrecional, una justicia salomónica, o sea, no es una justicia universal, sino es una justicia según el caso, como llegaron con Salomón 2 madres y dicen, pues, las 2 dicen, es mi hijo, y dice, bueno, pues lo voy a partir en 2, y entonces, claro, se lo da a la mujer, que dice, no lo partas, mejor dáselo a la otra. Entonces, es una justicia sabia según el caso y según particular. El carisma es un poder innato del líder, o sea, y es por eso es opuesto a la burocracia, no se aprende, es un poder disruptivo, es en cierta forma un poder mesiánico, o sea, sus orígenes están en el texto que señaló Gil Villegas, pero desde luego en los líderes de las religiones universales, Moisés, Jesús y Mahoma. O sea, o crees en ellos o no crees. Y sus principios son básicamente emotivos y se sigue a la persona. Se basa en emociones, se basa en creencia, se basa en la fe, en un sentido de lealtad estrechamente vinculado con el líder, del cual se espera que cumpla sus promesas o milagros, ¿no? Como es en el caso de los líderes religiosos. Moisés tenía que partir el mar y cada quien tenía que hacer lo suyo para que se siga creyendo en ellos. Y luego de lo que voy a hablar es de la dominación burocrática moderna. Y aquí voy a hacer una referencia a la cuestión de la jaula de hierro.
Resulta que hace como 1 o 2 años estaba yo releyendo a Julio Verne, Las 20.000 leguas del viaje submarino, escrito en 1870. El Nautilus es para Julio Verne la caja de hierro. Y precisamente, y así lo dice, jaula de hierro, caja de hierro, esta tecnología que esclaviza al ser humano. Entonces, yo me imaginé si Weber, cuando era adolescente a los 11 años, no estaría leyendo a Julio Verne, o Julio Verne no estaría en el ambiente, porque además Julio Verne, Julio Verne escribe esto en 1870, y Julio Verne es uno de los autores, o sea, Julio Verne muere en 1905, y 90 años después de su muerte es el autor más traducido, 70 años, todo el siglo XX, es el autor más traducido después de Marx. Entonces, pues esa es una inquietud que tengo, ¿no? Habla en concreto caja de hierro, jaula de acero, con esta cuestión de la tecnología. Entonces, yo no sé por dónde están las coincidencias, pero yo sí creo que Weber no tuvo que conocer las grandes innovaciones tecnológicas porque ya estaban en el saber de Julio Verne. Acordémonos que Méliès, cuando nace el cinematógrafo, se basa en De la Tierra a la Luna para hacer su primera película, ¿no? Entonces, esa es una inquietud que tengo. Bueno, entonces, la administración burocrática, como muchos de ustedes saben, se basa en el imperio de la ley del orden, administración burocrática, preparación para el cargo, estructura jerárquica, expectativas de ascenso, horario determinado en la oficina, separación entre lo público y lo privado, que ahorita estamos todo afectando, ¿no? Esta separación entre la casa y la oficina, pues es un precepto de la burocracia. Yo no sé qué va a ser de esto después del COVID, pero bueno, entre lo emotivo y lo racional, entre los medios de producción, entre los medios de administración y el administrador. O sea, Weber considera que la separación entre el proletariado y los medios de producción que señaló Marx es solo una de las separaciones de la edad moderna. Y en el caso de la burocracia es la separación entre la administración y los medios de administración que asegura la no corrupción, ¿verdad? Porque no hay propiedad privada sobre los medios, o no debiera haber. Ya sabemos que aquí los políticos, cuando había archiveros, se los llevaban en su oficina y se llevan todo cuando terminan el cargo. Pero bueno, no quiero generalizar. Pero lo que yo me quiero referir es la idea de burocracia como una cultura organizacional y como un marco que rigió las expectativas del trabajo. Y la pregunta es si la sigue rigiendo o no durante todo el siglo XX o una gran parte del siglo XX. En un sentido ampliado, entonces, la burocracia ha sido retomada como una teoría de la organización que también involucra a las empresas privadas, a las universidades, a las grandes corporaciones y una cultura laboral que creó las expectativas durante el siglo XX. O sea, la mejor trabajo era el que era para toda la vida, el que era en una estructura de ascensos, el que aseguraba un retiro y el que te permitiría ascender racionalmente, y todas las expectativas estaban puestas en este tipo de trabajo, que no sabemos ahorita qué tan universal es. Desde el CEO de una compañía, el director general, hasta los diferentes ejecutivos, como en la administración pública, pero desde luego de forma muy diversa, dependían de una estructura piramidal en la que en el momento que se entraba a la organización o se entra, yo no sé, yo creo que están mezclados los tipos ahorita, no se puede generalizar, había unas expectativas de ascenso de por vida y un seguro del retiro, ¿no? Entonces, incluso Merton escribió sobre esto, elaborando las tesis de Weber, y habló de la rutina en la burocracia. O sea, el problema de la burocracia, como lo señaló también Gil Villegas, es que es una organización rutinaria, ¿ok?
que a veces permite poca creatividad. Pero ahorita ya voy al otro. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Voy a lanzar dos nada más. De la vigencia de la burocracia en un sentido ampliado, y lo digo varias veces porque creo que los que son especialistas en administración pública tienen mucho más expertise para analizar los detalles de lo que pasa con los funcionarios de carrera y todo en el nivel de gobierno de lo que yo tengo. Entonces estoy hablando de la burocracia en un sentido ampliado. ¿Qué son los por lo menos ha habido dos revoluciones silenciosas que cambian la estructura de las expectativas de la teoría de la organización, de las organizaciones a partir de finales del siglo XX. Una es, pues, en la que estamos ahorita, el Internet y la revolución cibernética. Es decir, ya no tiene más poder el que tiene la silla más grande, la oficina más grande o las grandes jerarquías, sino que él domina el conocimiento, el poder en las redes. Los cargos jerárquicos estaban relacionados con una monopolización del conocimiento en el que tenía mayor jerarquía, las estructuras horizontales, el poder basado en la conectividad, Bueno, el desplazo al interior de las organizaciones, el outsourcing, el downsizing que ha desplazado, perdón que use términos en inglés, pero a veces son mucho más precisos que los que tenemos en el downsizing que ha caracterizado la vida de las corporaciones, el buscar alternativas empresariales, abrirles una empresa a los ejecutivos, porque ya no los necesitan ahí. Es decir, ya está un grupo de asesores que puede trabajar para una o varias empresas. Y desde luego el horario de oficina, quizá trabajamos más porque estamos todo el día, pero estamos en el Internet y yo no sé qué va a pasar con esto después del COVID, ¿no? Gina, nos hemos pasado un poco para el tiempo de Luis. Bueno, entonces ya, la otra cuestión, ya sintetizando, es la irrupción de las mujeres en el trabajo fuera del hogar, porque la burocracia fue pensada como un mundo de hombres. Es decir, es un mundo masculino donde el burócrata puede estar en el trabajo porque la mujer está a cargo de las actividades domésticas. Entonces hay un gran libro sobre este tema de una pionera de Rosa Maus-Kanter que se llama Men and Women of the Corporations, que precisamente analiza con base a la teoría weberiana los puestos burocráticos racionales y los puestos patrimoniales como el de la secretaria ejecutiva, por ejemplo, que se evalúan con base a lo que diga el director y no a un rendimiento racional preciso. Entonces las mujeres parece que nacieron ahí con la máquina de escribir, con los cargos de apoyo, que son las primeras en los niveles. Cuando entramos a una organización, lo primero que vemos son mujeres, secretarias, recepcionistas, la que sirve el café, pero las organizaciones han reproducido las actividades femeninas y masculinas y las han exponenciado. Y ahora tenemos entonces la irrupción de las demandas de las mujeres, específicamente en la vida organizacional, que también cambia la concepción de la burocracia. Y por último, pues quiero terminar con una preocupación sobre el liderazgo de tipo carismático autoritario en la actualidad. Desafortunadamente estamos en un mundo donde muchos de nuestros líderes se consideran que, que se consideran que no son parte del sistema, aunque han sido los más beneficiarios del sistema, ¿no? Que tienen características innatas, que entonces ellos van a gobernar por sus características de lo que son, no de lo que aprendieron, y que en ese entonces vemos el gran desprecio por la burocracia basada en el saber y basada en el profesionalismo. Y creo que sí es una alerta muy importante frente a los liderazgos actuales, y en el caso de México creo que tenemos una muy mala combinación de dominación patrimonial
con dominación carismática autoritaria y un desprecio al conocimiento especializado y a los cargos que deben definir una burocracia moderna. Parece ser que la confusión, que yo creo que es intencional, entre austeridad y corrupción, porque no se maneja el término corrupción como rendición de cuentas ni como transparencia, sino como sinónimo de austeridad. Lo que se pide a los funcionarios públicos es una actitud más vinculada con la de los monasterios, de tipo de lo que señala Max Weber, o la actitud alejada del mundo que tiene que ver con el budismo y no con una actividad profesional especializada. Y yo creo que esto, ustedes estarán trabajando el tema mucho más que esto, pero yo creo que esta es una gran alerta para el trabajo burocrático y para todo trabajo especializado. Muchas gracias. Doctor Luis Aguilar Villanueva, por favor, si nos puede hablar sobre racionalidad, modernidad y su perspectiva. Bueno, primero decirles que me siento honrado de estar participando en esta conmemoración de nuestro maestro, Max Weber. Me agrada, es un placer intelectual y también personal oír a Gina, oír a Gil Villegas, que son colegas intelectuales que respeto, que valoro, y además amigos entrañables. Estar con ellos después de muchos años es para mí un momento de gran aliento y de felicidad también. Y aprecio y respeto la invitación del presidente y de la vicepresidente del INAP a conversar sobre este extraordinario, eterno maestro que es Max Weber. Yo voy a hablarles sobre racionalidad y prácticamente voy a estar tomando algunos párrafos de un texto mío que apareció el mes pasado en Letras Libres sobre racionalidad y modernidad. Max Weber es una referencia fundamental de la vida intelectual de Gina, de Paco, de la mía, y también es una referencia intelectual de muchos investigadores hispanoamericanos del mundo y seguramente de muchos de nuestros oyentes. Yo quedé capturado por Max Weber y que ustedes ya la estuvieron mencionando. La primera es por su idea de ciencia social. Me resultó no solo atractivo, sino consistente, fundada, la idea de una ciencia ajena y adversa a una idea nomológica de leyes de la historia y de leyes de la estructura y del funcionamiento social. Todo el 19 y 20 estuvo marcado por una sociología de leyes y evidentemente en el clímax estaba el materialismo histórico. Esa primera idea de una ciencia ajena al determinismo y más cercana a libertades que se organizan y se institucionalizan fue algo muy importante para mí por mi formación filosófica que tenía. La segunda punto de la idea de ciencia social que me cautivó fue su individualismo metodológico. En lugar de que los protagonistas de la historia social y de la sociedad fueran clases, colectivos, entidades impersonales, aprecié mucho que alguien construyera los conceptos y construyera las explicaciones a partir de referencias metodológicas de tipo individual y de individuos libres y de individuos racionales. Esto me pareció una revolución epistemológica. Y la tercera cosa que me cautivó,
quizás también por mi formación filosófica alemanamente influida, esa distinción entre categoría y conocimiento, y concepto, de categoría y concepto. Entonces, los tipos ideales o puros, a la manera de categorías kantianas, son el instrumento heurístico para descubrir y validar conceptos empíricos. Créanme que esas tres cosas, cuando me fui empapando de ellas, se me hacían totalmente innovadoras, totalmente creativas y a contrapelo de toda la masa de sociólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me gustó mucho. Pueden polemizar sobre estos tres puntos, pero para mí siguen siendo cautivadores y validables. Y la segunda cosa que me cautivó fue su énfasis en la acción racional, en la racionalidad como el hilo conductor, también como la propiedad esencial del tiempo moderno. Y hoy, siguiendo la idea de Gil Villegas de la caparazón, como segunda naturaleza del sujeto moderno. Esto es muy bello. La racionalidad como el hilo que explica la formación, desarrollo, conflicto y escenarios de la modernidad. Y esta idea para mí ha sido fundamental, es el hilo conductor de mi vida intelectual, de mis estudios de administración pública, de política pública, de nueva gobernanza pública, de gobernanza corporativa del gobierno, y hoy muy recientemente mi reciente libro sobre gestión del conocimiento y gobierno contemporáneo. Entonces el tema de racionalidad para mí también fue cautivador y es válido. Pues esos serían los dos puntos que yo quisiera destacar. Y entro al de racionalidad. La tesis central de Weber es que a la raíz de la modernidad de Occidente está la formación y afirmación de la acción racional. De la acción racional personal y social. La acción racional es intencional, tiene un sentido subjetivo, se enfoca en fines precisos de valor y de interés para el sujeto, y es una acción causal. Sus efectos y resultados son la realización del sentido intencionado del objetivo buscado. Esto es muy fuerte, piénsenlo bien. Acción racional como equivalente a una intencionalidad referida a valores, intencionalidad referida a fines, pero también como una acción causal, que conoce cuáles son los efectos de las acciones y puede calcular y estimar los efectos de las acciones, y entonces determinar la efectividad de la acción. Evidentemente él insiste, y lo dijeron los colegas, que la acción racional referida a fines o referida a valores convive, coexiste en el tiempo moderno con las acciones tradicionales y con las acciones afectivas. Pero estas acciones tradicionales y afectivas no son las determinantes, no son las que importan, no son las significativas y las efectivas en el tiempo moderno. Por la congruencia plena de la acción con sus objetivos valorados, por el conocimiento cierto de los efectos que la acción puede causar y por el control de la ejecución de la acción, el atributo esencial de la acción racional es la efectividad. La efectividad. Y esta es nuestra caparazón, esta es nuestra segunda naturaleza. A mí no me interesa vivir en organizaciones o en naciones o en estados o en corporaciones que solo viven de prédicas, sermones, proyectos, utopías, ensoñaciones, que son solo discursivas y que no realizan,
que no producen resultados, que no producen efectos de valía, que no cambian las situaciones indeseadas y no producen las situaciones aspiradas. Bueno, esto es la acción racional. Y lo más importante y sorpresivo, y ahí se articula con cosas que no había pensado, la relación que estableció entre política y religión Gina, o la relación que estableció también Gil Villegas entre política y religión, la formación de la conducta racional, si quisiera ser superficial, hombre, lo racional es producto de la fe, ¿no? Pero así, siendo grueso, ¿no? Pero la formación de la conducta racional tuvo su inicio con los capitalistas originarios del siglo XVI-XVII, ¿no? Que se comportaban de acuerdo a las normas éticas de un ascetismo mundano de derivación religiosa y que entendían la actividad económica como un llamado, como una vocación, que exigía ejercerla metódicamente con acciones dedicadas enteramente a la realización de los fines, sin distracciones, sin desvíos y sin pausa. Bueno, esos son los capitalistas originarios. Y sobre esto, pues la referencia no solo hispanoamericana, sino mundial, pues es el libro de Paco, con su subtítulo, ¿cómo lo llamaste? La guerra académica de los 100 años, porque esta discusión, si es causa, si es afinidad, si es influencia, ahí léase el libro, evidentemente, y se planifican por un mes para poderlo leer, ¿no? Entonces, la acción racional es producto del espíritu del capitalismo, de la mentalidad y el modo de acción de los capitalistas originarios. Ellos fueron los que dieron origen a una vida racional en el mundo, a una conducción racional de la vida, a una organización racional del trabajo, que se extendió progresivamente por todas las relaciones y los ámbitos sociales y terminó en el Estado. Bueno, la expansión de la acción racional fue también producto, como ustedes pueden suponer, del conocimiento científico, de las aplicaciones tecnológicas de las ciencias, de la contabilidad racional, siguiendo a Weber, de la administración racional y del derecho racional, dicho con Weber. ¿Qué es lo que ocurre? Que el original espíritu racional de la profesión capitalista, anclada en una ética de derivación religiosa, desapareció por la extinción de las raíces religiosas. Weber dijo, la raíz religiosa del hombre moderno ha muerto. Y evolucionó hacia la burocracia, que es la forma de organización racional del trabajo privado y público moderno. Me gustó desde que lo leí hace 30 años, ¿no? La afirmación de Weber, que no es realmente importante lo que ocurrió con el capitalismo original, y que no es realmente importante lo que podría ocurrir en el futuro al capitalismo. El asunto no está en la extinción del capitalismo, porque ese no es, en la opinión de Weber, el asunto histórico decisivo. Lo que importa es la afirmación de la conducta racional a la que dio origen y que hoy se exige a todos en todos los ámbitos de la vida social. Cito a Weber: puede concebirse una eliminación del capitalismo privado, pero no significaría en modo alguno una ruptura de la estructura jaula o caparazón de hierro del moderno trabajo industrial. Esto es muy interesante. Ironizando, ¿no? Para los antineoliberales de moda, ¿sí? Los antineoliberales de moda, hay que decirles que ese no es el problema, que el problema es un estatismo, un gubernamentalismo
sin una organización racional de los procesos del trabajo y de los procesos administrativos. Porque entonces el estatismo y el gubernamentalismo serían socialmente inútiles, insignificantes e improductivos. El asunto no es la extinción del neoliberalismo, si quieren. El asunto es si el neoestatismo va a ser una organización racional del trabajo, con los pros y peros que ya nos enunciaron y que también nos preocupan. Sí, creo que esto es importante saberlo, ¿eh? Sí. Repito con Weber, puede concebirse una eliminación del capitalismo privado, pero no significaría en modo alguno una ruptura de la estructura de hierro de la burocracia, porque la burocracia culmina el proceso de racionalización del tiempo moderno. Es el arreglo organizacional que por su congruencia con los fines, por el cálculo de sus efectos y por la ejecución del trabajo, tiene la máxima efectividad en la producción de los objetivos, bienes y servicios intencionales. ¿Ok? ¿Por qué tiene la burocracia la máxima efectividad? Porque el trabajo se organiza, se distribuye, se divide entre individuos que poseen conocimiento experto, especializado. Por lo que son capaces de calcular los efectos de sus acciones y de ejecutarlas sin defecto. Y además, este es el tema nuevo, obedecen, se someten a reglas conductuales y a los estándares operativos establecidos por las firmas o por los gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Que cálculo y control son las dos condiciones fundamentales de la racionalidad de la burocracia. Y que el cálculo y el control es posible por el conocimiento y la dirección. Ahí denle una mirada a esto, pero creo que sí es algo consistente. La efectividad implica causalidad, estamos de acuerdo, ¿no? La efectividad implica causalidad. Y la causalidad se sustenta en el conocimiento humano, que conjetura, descubre y valida los nexos de causa-efecto existentes en la naturaleza y en la sociedad. Y la causalidad hace posible calcular con un grado de certidumbre los efectos de las acciones. Pero el conocimiento causal es insuficiente para asegurar la efectividad. Además de calcular los efectos de las acciones, tienes que también calcular el desempeño, tienes que calcular el desempeño del sujeto conocedor, del productor, del administrador, del trabajador, ¿sí? Esto es interesante, no basta calcular el efecto de la acción, sino también tienes que calcular el desempeño del experto, ¿no? Estar seguros no solo de que seguirá las reglas científico-tecnológicas de causalidad, sino que seguirá las directrices y los estándares establecidos en una organización para asegurar la ejecución correcta de las acciones. Esto es muy, muy bello. Esto es, me agrada que estés en teoría de las organizaciones, querida Gina. Y esto es un embrión muy fuerte de teoría de la organización. La relación cálculo y control con conocimiento y dirección. No quisiera entrar en este tema, pero sí recuerden que pudo ocurrir el cálculo no solo de las acciones, sino el cálculo de los actores, de los productores, porque ocurrió un proceso de expropiación y concentración que Weber expone con mucha crudeza. Dice, la organización burocrática normal en nuestros tiempos e inevitable en el futuro es el resultado de que siglos atrás
los productores independientes, los propietarios de sus medios de producción material o intelectual, de sus armas, utensilios, materiales y recursos monetarios, fueron despojados de ellos por los propietarios de las nuevas empresas industriales y por los gobernantes. Y entre empresarios y gobernantes, a través de varias acciones, como la eliminación de pequeños agricultores, artesanos y pequeños empresarios mediante la competencia industrial de productos y precios, o pensando en el gobierno, mediante las acciones militares y judiciales de expropiación forzosa, hicieron que todo mundo, por la expropiación, pasara a depender de un centro de decisión que podríamos pensar era de un dirigente racional. Y esa expropiación, oigan lo que dice Weber, la expropiación y la consiguiente concentración del mando, dice Weber, es el fundamento decisivo. Es el fundamento decisivo, común tanto a la empresa político-militar estatal moderna, como para la empresa capitalista privada. Bueno, podría sonar hasta marxista aquí, Max Weber. El fundamento decisivo común es esta expropiación y concentración. Entonces, además del origen y la raigambre ética de la acción racional moderna, hay este hecho menos ético de la expropiación y concentración. Y bueno, esta racionalización del mundo, que es nuestra segunda naturaleza, lleva a lo que Weber llamó con una frase potente, inolvidable, sacudidora, que es el desencantamiento del mundo. La racionalidad moderna tiene como producto el desencantamiento del mundo. Hoy pensamos los acontecimientos de la sociedad moderna, de la economía moderna, de la política moderna, como obra de las acciones humanas, que determinan su sentido, su propósito, y lo realizan porque saben calcular los efectos de sus acciones. El mundo es obra humana. No es obra de agentes o fuerzas trascendentes, acaso bondadosas y providenciales. Otra frase de Weber: se ha excluido lo mágico del mundo. Sin embargo, para mayor problema nuestro, el desencantamiento del mundo significa que la triunfadora racionalidad instrumental, campeona de la efectividad, es incapaz de definir y prescribir el sentido del mundo y el sistema de valores que inspira y genera el sentido del mundo. La ciencia y la tecnología triunfadoras, como bien dice Weber, pueden calcular la ocurrencia de los hechos, pero no tienen la posibilidad de establecer los valores que dan sentido a las acciones de la vida personal y social y prescribir su obligatoriedad. Parafraseando a Weber, la efectividad se limita a realizar el sentido personal, social, nacional, histórico, pero no a prescribir y validar el sentido. Esto es serio, y es triste, y es desencantador, y creo que ahí a eso se refería con la filosofía existencial Paco, ¿sí? La efectividad de esta gran razón científico-tecnológica es realizar los sentidos decididos, pero no puede decidir el sentido y tanto menos validarlo y prescribirlo.
¿Ok? Entonces, el resultado final es un mundo carente de sentido. Es un mundo carente de sentido. Bueno, esa situación, ¿a qué llevó? Que la caída de la visión religiosa y filosófica de la historia humana y la imposibilidad de que la razón técnica instaure el sistema de valores de la sociedad humana y dé sentido a la acción humana, hace que circulamos en la vida en medio de una pluralidad optativa, desordenada y confrontativa de valores diferentes, antagónicos. Y esto Weber lo calificó como otra extraordinaria e inolvidable expresión. Lo llamó politeísmo. Al monoteísmo de las religiones estamos en un politeísmo de la razón científico-técnica que no puede justificar y prescribir y validar valores, por lo que los valores son todos opcionales y, como dice él, se enfrentan en una batalla a muerte en la arena de la política, y esa es la razón de ser de la política. Pues es lo que yo les diría, ¿sí? Y agradezco mucho su atención, y de veras es un placer, un gusto estar con ustedes, conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy ilustrativo. Y bueno, solamente nos quedaba por anunciar que vamos a tener aquí en lo del INAP, creo que se van a donar 2 libros, no sé cuál va a ser el sistema que van a tener de economía y sociedad, y el libro que es básicamente la polémica de 100 años en torno a la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero que incluye muchas otras cosas. Entre ellas, para los que lo quieran saber, quien tenga este libro, el tratamiento del libro de Luis Aguilar, la idea de la ciencia, está abordado con detalle, completado con otras aportaciones, entre la página 919 y la 932, y entre la 841 y la 1287 aparecen como más o menos una docena de menciones a la obra de Gina Sabludowski, para que los que nos escuchen pues conozcan una versión sintética con crítica positiva de lo que es el libro de Luis Aguilar, de Weber, de Idea de la Ciencia, y lo que ha sido la trayectoria de Gina pues a lo largo desde su tesis doctoral hasta ahora, que ya pues también varias décadas. Doctor Martínez Ansúrez, ¿tiene usted alguna? Gracias, muy amables. No me resta más que agradecerles a nuestra invitada e invitados de primer nivel de esta magnífica exposición sobre la obra de Max Weber, al doctor Luis F. Aguilar, la doctora Gina Sabludowski y por supuesto al doctor Francisco Gil Villegas, quien amablemente nos apoyó en la configuración de este evento. Les agradecemos mucho su intervención esta tarde. Les haremos llegar vía digital una constancia de participación en el conversatorio como muestra de reconocimiento del INAP por su valiosa contribución. Con base en las reflexiones planteadas por nuestros especialistas, ahora estaremos en una situación más favorable para apreciar el sentido y relevancia de lo escrito por Weber, como por ejemplo la separación de su trabajo académico, de sus textos políticos o las características de las que identificó como patrimonialismo, práctica que por lo visto aún está presente en algunos países. Asimismo, fue de interés la racionalidad propia de la modernidad, que al parecer ha sido puesta en duda por los críticos de la burocracia y el Estado moderno. De igual manera, agradecemos la atención e interés de las personas que siguieron atentamente la transmisión del conversatorio a través del canal del INAP en Facebook, y les pedimos que estén pendientes de nuestro próximo evento.
Muchas gracias y buena tarde a todos. Buena tarde. Buena tarde.